Hola, hola. Trabajamos hoy la lección número 6 del libro de Pentateuco y el tema que vamos a trabajar es sacrificios y el día de la expiación. Empecemos con una pequeña oración. Señor Dios amado, en este día, en medio de tal vez las circunstancias penas o adversas que tenemos a nuestro alrededor, Señor, nos acercamos a ti confiadamente para saludarte, para exaltar tu nombre y para contarte que estamos en este momento ingresando a la clase y necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tanto de tu presencia, necesitamos tanto de escuchar tu voz, necesitamos tanto estar cerca de tu corazón. Por eso te pedimos, Señor, te rogamos que sea el mismo Espíritu Santo de Dios iluminando nuestra mente, revelándonos aquellas cosas que nosotros no habíamos conocido antes, pero a ti te placen, Señor, que lleguemos a conocerlas y todo esto por tu grande amor. Ponemos, Señor, esta clase en manos del Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro y quien revela las cosas escondidas a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar con la actividad número 1, en la que se nos pide que escribamos sobre los holocaustos y la imposición de manos sobre la víctima. Y dice la palabra en Levítico 1, 3, 4. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Poner la mano sobre la cabeza del animal simboliza la transferencia del pecado desde el culpable hasta, en este caso, el macho sin defecto. El sacrificio representa la sustitución. El animal muere en lugar del pecador, mostrando que el perdón de Dios tiene un costo y requiere un arrepentimiento sincero. ¿Cuál es la enseñanza? Expiación. ¿Qué es el acto por el cual se repara o se borra el pecado? Restaurando la relación entre Dios y el ser humano. Acordémonos que por efectos del pecado de Adán y Eva, la relación entre nosotros y Dios quedó seriamente resquebrajada y el ser humano no estaba en posibilidad de entrar a su presencia. La expiación es reparar, borrar el pecado, cubrir el pecado, para que ya no sea contado sobre la persona. La palabra expiación viene del hebreo kippur, que literalmente significa cubrir o limpiar. Y de hecho el día de la expiación se llama Yom Kippur y era la ceremonia anual en la que el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por los pecados de todo Israel. Esto lo podemos ver en el libro de Levítico 16. La enseñanza de este primer punto tiene que ver con que el holocausto debía ser un animal sin defecto, sobre el cual el pecador ponía su mano para que este animal fuese muerto y aceptado este sacrificio en lugar del pecador. Este acto mostraba la necesidad de sustitución y expiación por el pecado. Nosotros hemos venido hablando de la santidad de Dios y pues la santidad de Dios requiere que el hombre se acerque con un sacrificio limpio y agradable a él. En el punto 2 de nuestro texto
La ofrenda de cereal está en Levítico 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 2, y se nos pide resumir cómo debía presentarse la ofrenda de cereal y qué se hacía con ella en el altar. Vamos a trabajar en adelante con la escritura de la Biblia Nueva Traducción Viviente, porque es un poco más clara, más accesible para poder entenderlo. Dice, cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. No es cualquier ofrenda, es una ofrenda para el Señor. Por eso tiene que ser con granos seleccionados. Derramarás sobre la harina aceite de oliva, la rociarás con incienso y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de esta harina humedecida con aceite junto con todo el incienso y quemará esta porción sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. La enseñanza aquí es que Dios ordena traer ofrenda de flor de harina con aceite e incienso y que parte de ella se queme como olor grato a Jehová. Esto enseñaba que la vida del creyente debía ser ofrecida con gratitud y pureza. Y nosotros aquí vemos que cada detalle que el Señor dice, incluyendo la adoración, hay que hacerla conforme a lo que al Señor le gusta y en santidad. En el punto 3 de nuestro texto, miramos el sacrificio de paz en Levítico capítulo 3, versículos del 1 al 2, y la actividad nos pide escribir lo que se indica sobre el sacrificio de paz, especialmente la sangre y el rito de la imposición de manos. Y dice el texto en la Nueva Traducción Viviente. Si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo a la entrada del tabernáculo. ¿Recuerdan cuando estudiamos el tabernáculo? En la parte de afuera del tabernáculo había un altar. Entonces había que matarlo en ese lugar, a la entrada del tabernáculo. Luego los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes, salpicaban la sangre por todos los lados de ese altar. ¿Qué significa el sacrificio de paz? El que nosotros, pecadores, podíamos volver a tener comunión con Dios mediante la sangre derramada del animal sin defecto. Otra vez recalcamos esto de que la imposición de manos hacía que el pecado se transfiera a la víctima, en este caso a este macho o a esta hembra, y Dios enseña que la paz con él no es por un mérito humano, sino por un sacrificio provisto conforme a su palabra. Más tarde estudiaremos que en Jesús, ese sacrificio de Jesús es el que nos concede a nosotros esta paz para con Dios. En el punto 4 de nuestro texto vamos a estudiar el sacrificio por el pecado del sacerdote y eso está en Levítico 4, versículos 3 y 4. Y la actividad dice que resumamos lo que debía hacer el sacerdote cuando pecaba y cómo debía presentar su ofrenda. Dice la palabra del Señor, si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, mire qué cosa más grave, ¿no? El pecado del sacerdote mancha de culpa a toda la comunidad. De allí la responsabilidad de nuestros líderes, ¿no? De cuidar su testimonio. Dice aquí, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Mire acá, un becerro sin defecto. Debe llevar el becerro al Señor a la entrada del tabernáculo, otra vez en el altar. Colocar su mano sobre la cabeza del becerro
y matarlo delante del Señor. La enseñanza va porque cualquier persona que peca, y más un sacerdote o un líder, necesita expiación por su pecado. Y en aquella época, que todavía Jesús no había venido, lo que correspondía era llevar el becerro sin defecto, poner la mano sobre él y ofrecerlo delante del Señor. Esto nos enseña a nosotros que todos nosotros, incluso los líderes espirituales, dependemos del perdón de Dios. En aquel momento, en aquella época, mediante un sacrificio de un animal. Ahora, aceptando que Jesús fue nuestro sacrificio perfecto, el que nos reconcilió con el Padre. Punto 5. El sacrificio por el pecado del pueblo. Levítico 4, del 13 al 15, la actividad que debemos hacer es escribir lo que se ordena cuando toda la congregación de Israel pecaba y debía presentar ofrenda. Y dice aquí, si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Y aquí quiero poner un ejemplo. Nosotros tenemos semáforos en las calles que dicen cuando está en rojo, no pases, no circules. Pero puede ser que una persona nunca haya visto un semáforo y se pase el semáforo en rojo. Eso es una falta grave. Qué pena que no se dio cuenta el conductor, qué pena que no vio el semáforo, o qué pena que no sabía que cuando hay un semáforo en rojo hay que detenerse. Siempre es la misma falta. Es una contravención de tránsito grave. Igual, aquí menciona la palabra que aun si la persona no se da cuenta de que pecó, aún así es culpable. En cuanto ellos se den cuenta de su pecado, dice aquí la palabra, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo. Después los ancianos de la comunidad pondrán las manos sobre la cabeza del becerro y lo matarán ante el Señor. Aquí está hablando del pecado de toda la comunidad. Y en este caso había que traer un becerro y los ancianos de la comunidad debían poner las manos sobre la cabeza del becerro y matarlo, sacrificarlo. La enseñanza es que cuando toda la congregación pecaba, había que ofrecer un becerro y los ancianos imponían sus manos. Dios mostraba que el pecado colectivo, el pecado de todos, el pecado que era común a todos, también necesitaba expiación. La comunidad santa debía reconocer su culpa y hacer el sacrificio para recibir perdón. En aquella época, repito, el sacrificio de un animal. Ahora nosotros recibimos el sacrificio único y perfecto que hizo el Señor Jesús para que podamos recibir perdón. En el punto 6 hablamos del sacrificio por el pecado individual y esto está en Levítico 4, del 27 al 29. La actividad consiste en resumir cómo debía proceder una persona del pueblo cuando pecaba por error. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, es decir, una persona que no sea líder, una persona que no sea sacerdote, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Entonces, cualquier persona que pecaba debía llevar una cabra para el sacrificio. Igualmente, la persona ponía la mano sobre la cabeza de la ofrenda del animal, de la cabra, y la mataban en el lugar de las ofrendas. La enseñanza es que cada persona al pecar en aquella época debía llevar una cabra sin defecto, poner su mano sobre ella y matarla.
Así mostraba que el perdón no solamente era general, como el que vimos en el número anterior, la actividad anterior, que era el pecado de toda la comunidad. En este caso, está hablando del pecado de la persona, de una persona sola. Entonces, no era suficiente de que se haya hecho el perdón general a toda la comunidad, no, sino que cada persona debía acercarse a confesar su pecado y sacrificar su cabra. La expiación requería que la persona reconozca su pecado y haga obediencia al mandato divino, traer la cabra para el sacrificio. Y en realidad nosotros todos tenemos responsabilidad personal ante el pecado. Si alguna actividad hemos cometido que ofende a Dios, es nuestra la responsabilidad. Incluso cuando hemos cometido esa actividad por error o ignorancia. Aunque la falta no haya sido intencional, sigue siendo pecado ante Dios y por lo tanto requiere arrepentimiento y perdón. Por eso es que nosotros, a pesar de que el Señor Jesús ya hizo su sacrificio perfecto por nosotros y nos reconcilió con el Padre, cada vez que pecamos tenemos que acercarnos a la presencia del Señor y confesar nuestro pecado y arrepentirnos delante del Señor. Y arrepentirse significa tener total determinación de no volver a cometer ese pecado otra vez. Esto no es un tema de que peco, me arrepiento solamente en forma, tal vez no desde el corazón, sino solo de labios para afuera, como suelen decir, y volver a pecar. No, ese no es arrepentimiento, ese no es considerado verdadero arrepentimiento. ¿Cuándo hay arrepentimiento? Cuando nosotros decidimos pedir perdón a Dios por ese pecado cometido y no volver a cometerlo otra vez consciente o inconscientemente. Esto es como si estábamos caminando hacia la derecha. Cuando nos arrepentimos, empezamos a caminar hacia la izquierda y nunca más volvemos por el camino equivocado. Eso es el arrepentimiento, el irnos diametralmente al lado opuesto de donde estaba el pecado, no volver a caer en la misma situación. Ese es el arrepentimiento verdadero. Ahora vamos al punto 7, que es el sacrificio por la culpa, que está en Levítico 5, del 5 al 6. La actividad nos pide escribir lo que debía hacer una persona cuando reconocía su culpa y qué tipo de ofrenda debía presentar. Dice la escritura, cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Es muy similar a lo que habíamos visto en el punto 6. Esta es una ofrenda por el pecado con el cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Miren aquí que está hablando de que te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor el matar a esta hembra o una oveja o una cabra, que era el sacrificio por la culpa, cuando alguien encontraba culpabilidad en alguna actividad. Y la enseñanza es que Dios mandaba que el culpable confesara su pecado y llevara una hembra de oveja o cabra como sacrificio de expiación para limpiar el pecado, ¿no? El perdón no era automático, sino por medio de la confesión de la persona y el sacrificio del animal. Y la enseñanza es que la culpa debe ser tratada conforme al orden de Dios. ¿Cómo nosotros sacamos la culpa de nuestro corazón? Confesando nuestro pecado, confesando nuestro pecado, reconociendo delante de Dios que estuvo mal, que fuimos culpables
que teníamos conocimiento de que no debíamos hacer y sin embargo lo hicimos. Y otra vez, arrepentirnos de todo corazón delante de Dios y no volver a pecar. Esa es, la condición ahora, ¿no? En el punto 8, ¿qué significaba el fuego continuo en el altar? Esto está en Levítico 6 del 12 al 13. Y la actividad pide escribir lo que se ordena acerca del fuego en el altar y cómo debía mantenerse. Dice la escritura, entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Estas son dos condiciones, mantenerse ardiendo y nunca apagarse. Cada mañana el sacerdote echará leña nueva al fuego, leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre este fuego y quemará la grasa de las ofrendas de paz. Ya vimos antes que eran las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Mire qué interesantes estas expresiones que ya las vamos a ampliar un poquito más. La enseñanza es que Dios ordenó que el fuego del altar no se apagara. El altar siempre debía tener fuego, debería mantenerse encendido, no apagarse. Esto enseñaba que la relación con Dios debía ser constante. No puede ser intermitente, que ya se apagó y otra vez se vuelve a prender. Que ya se apagó mi amor por Dios y otra vez se vuelve a prender. Que ya se acabó la conversación con el Señor y luego ya se vuelve a prender. No, la idea que el Señor nos dice es que la relación con Dios debe ser constante, todo el tiempo, todos los días, a cada rato, no cada vez que me acuerdo, no cada vez que se me ocurre, no cada domingo, no cada 15 días, no, sino mi relación con Dios tiene que ser todo el tiempo. Y la presencia de un fuego continuo recordaba la santidad de Dios y la necesidad de tener esta limpieza por el pecado, es decir, no dejar que el pecado permanezca sobre nosotros, contaminándonos por mucho tiempo, porque de pronto el corazón se acostumbra a vivir con el pecado. De pronto el corazón se acostumbra a no arrepentirse de lo que estuvo hecho y a naturalizar la acción. Es decir, no me pasó nada, no pasa nada si hago esto. Nadie me ve, me reclama, no pasa nada, puedo seguir pecando. No, no es eso lo que dice el Señor. Nosotros tenemos que mantener una relación santa y limpia delante del Señor todo el tiempo. Súper interesante, ¿no? Y esto de acercarnos al altar es conversar con el Señor cada día, no solamente hacer nuestro devocional mecánicamente, sino de verdad ponernos delante del Señor y conversar y darle tiempo al Señor, dedicarle tiempo, porque una manifestación del amor es cuánto tiempo le dedico yo a esta persona que digo amar. Entonces, la relación con Dios debe ser constante y nuestra conversación con el Señor siempre, en la mañana o en la tarde o al mediodía, pero no podemos dejar pasar el tiempo sin estar en relación con el Señor, porque entonces el fuego se apaga y Dios no quiere eso. El Señor no quiere que el fuego se apague, sino que nos mantengamos siempre ardiendo en su amor. El punto 9 habla del día de la expiación. Levítico 16:6. Y la actividad pide que resumamos lo que Aarón debía hacer primero por sí mismo antes de ofrecer por el pueblo. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Miren qué interesante, ¿no? El líder tenía que traer su propio sacrificio como ofrenda por el pecado, su propio becerro, para purificarse a sí mismo y a su familia. Y aquí nos llama mucho la atención esto de que nosotros
Si de alguna forma ejercemos algún tipo de liderazgo, primero tenemos que purificarnos nosotros mismos y nuestra familia. Mire esto, no solamente es nosotros mismos, sino nuestra familia, para que estemos en posición de poder ministrar, de poder servir a la gente, de poder hablar a la gente, porque ahí tenemos autoridad. Si es que de pronto nosotros mismos estamos en pecado, ¿cómo podemos hablarle a la gente? O si es que no estamos dando el testimonio correcto, ¿cómo podemos decirle a las personas, hagan lo que yo hago? ¿Verdad? No, no es posible. Entonces, esto es súper interesante, ¿no? El hablar de purificarse a sí mismo y a su familia. Qué comprometedor esto, ¿no? Qué profundo, qué compromiso que implica el poder estar en un nivel de autoridad. Y el punto 9 en la enseñanza dice que se estableció que el sumo sacerdote ofreciera un becerro por su propio pecado y el de su casa, antes de interceder por el pueblo, y que nadie podía acercarse por otros sin antes estar purificado. Dios mostrando que el mediador humano necesita expiación. El punto 10 de nuestra lección nos habla de dos machos cabríos y esto está en Levítico 16, del 7 al 10. Y la actividad pide escribir lo que se debía hacer con dos machos cabríos presentados delante del Señor. Luego deberá tomar los dos chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado. Mire aquí, de los dos chivos al azar, ¿no? Para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y tenía que morir en el altar, y el otro chivo llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor, y al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Es decir, el uno va a morir, el otro no. El que no muere se va al desierto. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Aquí está hablando de dos animales. Un animal que morirá como ofrenda por el pecado y un animal que irá al desierto. Y el pueblo iba a ser purificado si es que ambas cosas se cumplían. Vamos a ver, ustedes vieron ahí que se va al desierto de Azazel. Así dice la palabra, ¿no? Dice el pueblo, y el cual llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. ¿Pero qué es Azazel? El término Azazel ha generado muchas interpretaciones a lo largo de la historia. En sentido ritual o simbólico, muchos estudiosos consideran que Azazel representa el desierto o el abandono, un sitio apartado, un sitio desolado. Azazel era un sitio apartado y desolado. En este caso, hablar de enviado a Azazel significaría enviado al lugar del olvido, donde los pecados del pueblo serían alejados para siempre. Aquí esto nos recuerda lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Que el Señor se olvida de nuestros pecados cuando nos confesamos delante de Él y nos arrepentimos. El Señor se olvida de nuestros pecados, se queda en el olvido. Por eso es que nosotros ya no tenemos que volver a acordarnos de esos pecados que ya están perdonados, porque ni Dios los vuelve a traer a memoria, ¿no? El Señor ya se olvidó de esos pecados y nosotros también tenemos que olvidarnos de aquello que ya pasó, que ya nos arrepentimos y otra vez no lo vamos a volver a cometer. Entonces, aquí Azazel viene a representar como esos pecados que se quedan en el olvido, tanto para Dios como para nosotros. Otra explicación de Azazel
es en el sentido mitológico o espiritual, que en algunos textos apócrifos judíos, como el libro de Enoc, Azazel parece ser un ser caído o un demonio del desierto. Este demonio asociado con la corrupción y el pecado. Desde esta perspectiva, enviar el chivo a Azazel simbolizaba devolver las culpas a su origen maligno o expulsar el mal del campamento del pueblo de Dios, es decir, sacar el pecado del campamento, expulsarlo, sacar el pecado de la persona, en este caso de la congregación o de la comunidad, para no volver a verlo, para tenerlo lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque ya se fue esa culpa al origen de donde vino, donde el maligno. En otro sentido, Azazel, en el sentido lingüístico, según algunos lingüistas, Azazel viene del hebreo Azaz, que significa fuerte, y él, que significa Dios, que podría significar la fuerza de Dios o el que se aparta de Dios. En cualquier caso, su función en el texto es representar el alejamiento del pecado del pueblo. O sea, el pecado ya se aparta, se aleja de la persona. En todo caso, en cualquiera de estas tres concepciones, la idea es que el pecado sale, el pecado se aleja, el pecado se olvida y ya no tiene que venir a nuestra mente a torturarnos, a recordarnos, a hacernos sentir culpables. No, si el Señor ya perdonó nuestro pecado, ese pecado ya salió de nuestra vida. Ese pecado ya fue borrado por el Señor y olvidado por el Señor. Y si el Señor ya se olvidó del pecado, nosotros ya no tenemos que recordarlo, porque ya no está cerca de nosotros. Está tan lejos como el oriente del occidente. Está al otro lado, ya no existe para nosotros. En el punto 10, la enseñanza es que Dios ordenó que uno de los chivos fuera ofrecido en sacrificio, que muriera, y el otro fuera enviado al desierto, llevando simbólicamente las maldades, las iniquidades del pueblo. Y la enseñanza es que Dios proveía perdón y borrón. Remoción quiere decir quitado, quitado ya no más por medio de este rito. Así demostraba que Dios es quien carga y quita la culpa de su pueblo. Dios es quien coge esto y se lo lleva y quita la culpa de su pueblo. En el punto 11 vamos a ver sobre la sangre como medio de expiación. Levítico 17:11. Y la actividad para realizar es escribir lo que este versículo enseña acerca de la sangre y su propósito en el altar. Y dice este versículo, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Mire esto, la vida del cuerpo está en la sangre. Una persona que se desangra y se desangra y se desangra, irremediablemente muere, porque es la sangre la que mantiene con vida al ser humano. Pero si la sangre sobre el altar es derramada, eso es para purificar los pecados y para que la persona que entregó los pecados en ese animal fuera hecho justo, porque ese animal llevó en su muerte los pecados. Ahí fueron pagados con la sangre de ese animal. Y es la sangre porque se cambia, es como da la vida para dar el perdón, lo que hace posible la purificación. Por eso el Señor Jesús tuvo que morir, por eso el Señor Jesús tuvo que dar hasta la última gota de su sangre, para que nosotros podamos ser libres del pecado y de la muerte. Este versículo explica por qué Jesús tenía que morir de esta manera. Tenía que morir como los animales morían
sacrificados en el altar. Tenía que morir así, en el altar de la cruz. Jesús tenía que derramar su sangre, porque era su sangre el que, dada a cambio, hacía posible nuestra purificación. Y la enseñanza es que la vida de la carne está en la sangre y que la vida se daba sobre el altar para expiar, para perdonar, para limpiar las almas. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso Jesús tenía que morir derramando su sangre para que haya perdón por nosotros. El sacrificio con sangre era indispensable. No había otra manera, no había otra forma. Así lo estableció el Señor. Así está escrito en el libro de Levítico. Por eso es que el Señor vino a cumplir lo mismo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y el sacrificio de Jesús era la única forma para reconciliarnos a nosotros con Dios. Y en la actividad 12, Cristo como sacrificio perfecto. Esto está en Hebreos 9, 11 y 12. Escriba lo que este pasaje dice sobre la obra de Cristo en comparación con los sacrificios del antiguo pacto. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote por todo, por sobre todas las cosas buenas que han venido a este mundo. Él entró en ese tabernáculo superior. Jesús entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, Jesús entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Así está escrito. Jesús, el sumo sacerdote, entró no con ningún sacrificio, sino con su propia vida, con su propia sangre al lugar santísimo para perdonar nuestros pecados, para hacer la reconciliación entre Dios y el hombre, para que tengamos redención eterna, para que tengamos acceso a la presencia del Padre, para que podamos tener vida eterna con el Señor por siempre y para siempre. Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, obteniendo eterna redención. Todos los sacrificios de Levítico apuntaban a él. Todos los sacrificios que hemos leído en el libro de Levítico eran solo una sombra, un tipo de lo que Jesús tenía que hacer, morir en el altar de la cruz. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de manera definitiva. Ya no más animales, ya no más sacrificios, solo el sacrificio de Jesús es suficiente. Y vamos a ver ahora algunas comparaciones entre lo que dice el contexto hebreo de Levítico y lo que sucede en Cristo. El holocausto, el sacrificio, el animal debía ser sin defecto. Cristo es el sacrificio perfecto, sin pecado, sin mancha. Levítico 2:1-3, la ofrenda de cereal debía ser sin levadura y con aceite, como ofrenda de olor grato. Cristo es el cereal, es el pan de vida, sin corrupción, sin pecado, sin levadura. Cristo es el ungido por el Espíritu Santo es el aceite. Levítico 3:1-5. El sacrificio de paz expresaba comunión entre Dios y el pueblo. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, quien nos ha reconciliado con el Padre. Cuando se rompió el velo, el momento que murió Jesús en la cruz, nos dio acceso. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia.
Levítico 4, 27, 31. La ofrenda por el pecado exigía derramamiento de sangre para el perdón. Cristo derramó su sangre para el perdón de pecados. El, el animal en el altar tenía que derramar su sangre, porque lo ofrendaban con un cuchillo y la sangre se derramaba. Asimismo, Cristo derramó su sangre para que fueran perdonados nuestros pecados. En Levítico 5, 5, 6, se debía confesar el pecado y presentar ofrenda por la culpa. Cristo es nuestra propiciación, nuestra ofrenda por la culpa. Y confesando nuestros pecados, Dios es quien nos perdona. Él es quien nos perdona. Levítico 6, 9 al 13. El fuego debía mantenerse encendido continuamente en el altar. Cristo mantiene encendido el fuego de la gracia y su sacrificio es perpetuo. Ya no hace falta nada más. Su sacrificio es perpetuo. Todo el tiempo está prendido el fuego en el altar. Levítico 7, 11, 15. El sacrificio de acción de gracias se ofrecía con gozo y debía comerse el mismo día. Cristo es nuestra acción de gracias y en Él participamos hoy del banquete espiritual. Levítico 16, 3, 5. Aarón debía presentar sacrificios por sí mismo y por el pueblo en Yom Kippur. Cristo no necesitó ofrecer por sí mismo, ¿no? Porque Él no tenía pecado, sino que Él fue el único y suficiente sumo sacerdote para que nosotros podamos ser limpiados de nuestra culpa. Levítico 16, 15, 16. La sangre del macho cabrío se rociaba en el propiciatorio para expiar al pueblo. Cristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo con su propia sangre. El lugar santísimo del tabernáculo, ¿dónde estaba? En la parte del fondo. ¿Y dónde estaba el propiciatorio? En medio de los dos ángeles que tenían sus alas que se tocaban. Y Cristo entró para siempre al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Él era el sumo sacerdote, el único que podía entrar. Y Él entró con su propia sangre, con su propio sacrificio para expiar al pueblo, para que nuestras culpas fueran borradas. En Levítico 16, 21, 22, el macho cabrío, el chivo expiatorio, llevaba los pecados al desierto y el Señor se llevó en su cuerpo nuestros pecados fuera del campamento. Jesús se llevó nuestros pecados. Ya no tenemos más culpa por esos pecados. Los que el Señor perdona ya se borran, de verdad se borran y nos quedamos más blancos que la nieve. Salieron de nuestra vida, salieron de nuestra mente, salieron de nuestro campamento. El Levítico 17:11. La vida está en la sangre y Dios la dio para hacer expiación. Cristo derramó su sangre, derramó toda su vida para nuestra redención. Qué lindura, ¿no? Ahí está lo que dice Levítico y lo que se compara con el Señor Jesús. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque sin merecerlo, bendito Dios, por tu gracia, por tu misericordia, tú entregaste tu vida en la cruz como un sacrificio perfecto por mí, por cada uno de nosotros, por cada pecado grande, terrible, imperdonable, imposible, como por cada pecado pequeño, porque no existen pecados grandes ni pecados pequeños. Todos son pecados, ofensas delante de Dios. Sin embargo, Señor, fue tu sangre derramada hasta la última gota en la cruz la que permitió que nosotros podamos ser hechos limpios de pecado, rescatados del pecado y de la muerte que tenía poder sobre nosotros. Y solo el sacrificio de Jesús en la cruz nos ha hecho libres, nos ha hecho
justos, aceptables delante de Dios. Nos ha permitido que el Espíritu Santo venga a morir, venga a vivir en nosotros. Nos ha permitido que el Espíritu Santo nos selle. Nos ha permitido tener acceso a la presencia del Padre. Nos ha permitido tener acceso a la vida eterna. Solo el sacrificio de Jesús podía hacerlo y ese sacrificio fue suficiente. Por eso te damos tantas gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Por eso te entregamos nuestra vida. Por eso te aceptamos como nuestro Señor, como nuestro amo, como nuestro Redentor, como lo único que necesitamos, Señor, para poder estar reconciliados con el Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Jesús. Nada de lo que podamos decir o hacer es suficiente para compensar este sacrificio tan magnífico, Señor, que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te damos tantas gracias, Señor. Te agradecemos infinitamente. Tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso con nosotros. Por eso estamos aquí, Señor, cada vez tratando de aprender más de ti, tratando de amarte más. Enamóranos, Señor, de ti. Enamóranos, Señor. Tú mereces todo nuestro amor, nuestra rendición, nuestra adoración. Gracias, Señor. Amén. Se acabó la clase de hoy. Estaremos en una siguiente clase por estos medios.